que, bueno, me avisaba que ahí está ya grabando, que si se aceptaba la grabación iba a sacar a algunos compañeros. Le estuve dando a cancelar y bueno, ahorita afortunadamente no batallamos. Vamos a comenzar entonces. Nuestra clase del día de hoy es jueves 17 de septiembre. Les voy a compartir, ahí vamos, ahí está ya compartiéndose. Derivado de lo que platicamos la última sesión, me gustaría que hagamos un pequeño ejercicio de manera individual para entender e identificar qué es lo que estamos haciendo. Miren, ejemplos de este tipo, se los voy a leer. Dice, se están probando tres tipos de resina a tres diferentes. Determinar cuál es la combinación que maximiza la producción por hora. Y luego nos da una tabla con muchos números, ¿verdad? El objetivo de nuestra clase no es resolver por sí mismo el ejemplo. ¿Qué les quiero decir? En la práctica, esto ustedes jamás se lo van a encontrar. Es decir, el que les den el diseño, el modelo ya hecho, y que ustedes se vayan a minitar, ¿sí? En este caso, el ejemplo nos dice que lo que se busca es maximizar la producción por hora. Van a meter los datos en Minitab. Cuando les dé la gráfica de efectos principales, esta, pues ustedes seleccionarán los valores que estén más arriba, ¿verdad? Porque son los que maximizan y tan. Me van a, de los factores que están aquí presentes, se selecciona este en este nivel, este otro en este otro nivel, y así. Eso no es así. Para leer el siguiente modelo, tomamos en cuenta factores, tomamos en cuenta niveles y tomamos en cuenta réplicas. Por ejemplo, yo sé que aquí tengo tipo de resina, ese es un factor. Y luego otro me dice esto, PSI, PSI y PSI. Aunque no me lo diga, yo sé que esto es presión, ¿verdad? Es una presión. Entonces tengo dos factores, resina A, resina B, resina C, presión 40, presión 80, presión 120. Eso quiere decir que es un 2 a la 3. Son dos factores con tres niveles y cada experimento se hizo cuatro veces. Ustedes pueden decir, pues es un 2 a la 3 con cuatro réplicas. Meto los datos a Minitab y encuentro un resultado. La mayoría de los ejemplos que van a encontrarse ustedes en Internet, eso hacen. Les dan un problema, pásenlo e interprétenlo. Eso yo ya se los enseñé. La mayoría de la información que está aquí presente, ayer les mencionaba, lo que intento yo es dosificar la información. ¿A qué me refiero con dosificar? Por ejemplo, ¿no? En el 1.3, nada más en el 1.3, que es diseño factorial general, viene desde pues, balanceado, 2 a la K, 3 a la K, y nos habla inclusive de lo que vamos a ver la próxima semana, que es el diseño factorial fraccional. Son 71 pizarras. Ya sabemos cómo resolver el ejercicio, ya hemos visto que si es un solo factor, pues me voy a la nova y un solo factor. Que si son dos o más factores, pues realizo el análisis del diseño, veo los efectos principales y cómo interactúan entre ellos. Eso no es el objetivo de la clase. El objetivo es realmente entender qué es lo que estamos haciendo. Por aquí por la mañana estuve trabajando en pensar en un formatito que fuera muy sencillo, demasiado sencillo, lo más sencillo que pudiera yo compartirles, pero que nos sirviera.
Entonces, yo pensé en un ejercicio. Por favor, trabaje, me refiero a si tiene una hoja, comiéncelo a desarrollar. Mañana, únicamente en atender dudas en específico de sus proyectos. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué me refiero con sus proyectos? Lo que me van a entregar como parte de las evidencias del cual, del proyecto aplicativo, ya me entregaron una primera parte, ¿no? Solamente con un factor. La siguiente evidencia que va aquí dentro es lo que vamos a trabajar. Vamos a ver cómo le podemos hacer. Yo les decía, vamos a realizar un análisis, va a ser individual desde luego, pero tenemos que atender y dar respuesta a algunos puntos. Estos 3 puntos, los vamos a checklist y vamos a ir cumpliéndolos. Primero, debo de identificar una problemática a resolver y o una mejora en un proceso en casa. Si ustedes se fijan, nosotros a eso le llamamos efecto de salida o lo que quiero yo medir, mejorar o obtener. Me voy a por último que hicimos, ¿sí? Para ir dándole respuesta a estos puntos, puse aquí un pequeño formatito. Está bien sencillo. El punto, como dijimos entonces, es trabajar con Y. Lo primero que yo me voy a preguntar es, ¿qué se quiere mejorar? ¿O cuál es la problemática que se tiene? ¿Sí? Si me regreso al ejemplo del nivel de llenado de refresco, yo puedo decir, utilizo el formatito, digo, ¿qué se quiere mejorar o cuál es la problemática? Yo identifico que hay una problemática. La problemática es que cuando lleno uno, dos, tal vez, o 100 envases de refresco, pues no hay bronca, ¿verdad? Está muy cercano a los 355, que es lo que yo quiero que tenga de contenido neto. Pero cuando lleno más, tiende a darse niveles por fuera de esa tolerancia. Entonces, aquí, ¿qué es lo que quiero mejorar? ¿O cuál es la problemática? Yo puedo pensar, la problemática está referida, el ejemplo nos dice que está referido en contenido, en su nivel de llenado, por ejemplo. El ejemplo le llama volumen. Esto es lo que yo quiero medir. Esto es lo primero que yo me voy a fijar. ¿Qué es lo que quiero medir? Ah, pues el contenido neto, el volumen que tiene el refresco. Primer punto, identifica una problemática a resolver y o mejora en el proceso. ¿Ya le identifiqué? Sí, ya tengo el primer punto. Paso al segundo. Identificar los factores involucrados y señalar cuáles se cree afectan en mayor medida el valor de respuesta. De nuevo, identificar los factores involucrados. Me voy a quedar hasta ahí. Me voy a apoyar de la tablita. Siguiente. Hay un valor objetual de lo que yo estoy midiendo. ¿Cuál es lo óptimo que yo quiero encontrar? Este puede ser cuantitativo, puede ser una variable, es numérico, o puede ser cualitativo, un atributo, el aspecto, una consideración visual, por ejemplo. Algo que no necesariamente tenga que ser cuantificado en un número. Yo digo, ¿hay un valor objetivo? Sí, para mi refresco mi valor objetivo es de 355 mililitros. Digo, bueno, pues si es cuantitativo, es una variable y debe de tener 355 mililitros. Bueno,
Sigo avanzando, ¿verdad? ¿Ya identifiqué los factores involucrados? Todavía no. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son aquellos factores que yo considero que afectan la problemática? Yo aquí les dejé 6 espacios. El ejemplo nos habla de un porcentaje de carbonatación, de la presión y de una rapidez. Pero pueden haber más factores, ¿verdad? Yo puedo pensar, a ver, ayúdenme, ¿qué otro factor puede influir en que se llene de más o de menos el envase? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que estoy cuidando el volumen? ¿Qué otro factor puede afectar? Ayúdenme, jóvenes. Paulo Vargas, Podría ayúdeme. ser podría ser el tiempo que tarda en llenarse. Podría ser tiempo, ¿verdad? Aquí nos dice rapidez. Tal vez ellos asumen que es rapidez, pero yo también puedo considerar tiempo, ¿por qué no? ¿Cuál otro? ¿Hay alguien más otro factor? Yo les voy a dar uno, por ejemplo, que es común que nos equivoquemos. Que digamos, a ver, el equipo. Y luego yo les digo, ¿por qué a veces seleccionan equipo o maquinaria o tipo? Dicen, pues el equipo puede estar calibrado o no calibrado. Y lo presentan como niveles, ¿verdad? Pero aquí es cuando me interesaría que nosotros vayamos ya definiendo. Si yo tengo un equipo que no está calibrado, pues ahí hay una problemática, ¿no? Es decir, primero calibro el equipo y luego ya veo cómo se desarrolla un proceso. No voy a evaluar algo que de antemano yo sé que está mal, ¿verdad? No voy a perder mi tiempo evaluando algo que yo sé que está mal. Pero ¿qué otro factor creen ustedes que pueda afectar, en este caso, el nivel? Yo puedo pensar en, por ejemplo, les voy a poner aquí tipo. Sé que no es el caso, pero puedo pensar, ¿qué tipo de envase es? Sé que en 355 no hay de plástico, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si en 600 mililitros si hubiera de vidrio? O no sé si ustedes se lo han preguntado, ¿por qué no hay de 600 de vidrio? Entonces yo puedo pensar, ¿qué tipo de material es? ¿Es de vidrio o es de plástico? Y así me puedo ir, ¿verdad? Es decir, la cantidad de factores en los que yo puedo pensar pueden ser 50, pueden ser 20. Sin embargo, yo debo de pensar y de focalizarme en dos cosas. La primera es, de la cantidad de factores que yo tengo, ¿cuáles se pueden manipular en sus niveles? ¿A qué me refiero con manipular? Por ejemplo, vamos a pensar, si yo voy a hornear una pizza, yo puedo manipular y ver cómo podría, por ejemplo, durante tanto tiempo, vamos a pensar que aquí sean 15 minutos, que aquí sean 35 y que aquí sean, por ejemplo, 60. Y este es de tiempo, ¿sale? Y esta otra es de temperatura. Esta otra perilla es de temperatura. Y luego aquí son 115, por ejemplo. Luego aquí son 220 y luego aquí son 350, por ejemplo, grados. Si yo me focalizo y digo, los factores tiempo
y temperatura son manipulables, sí, ¿verdad? ¿Tiene niveles? Pues sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el factor tiempo, pues puede ser que en un momento le pueda poner 15 y hacer un experimento en 15. Ese sería un nivel. El otro nivel sería en 30, ¿verdad? Y el otro nivel sería en 45. Y así me voy. Sí puede ser manipulable. Cuando hablo de temperatura, pues pasaría lo mismo, ¿no? Podría ser 115 o 220, etcétera, ¿verdad? También podría ser manipulable en distintos niveles. Pero ¿qué ocurre? Hay ocasiones en las que yo digo, el tipo de horno, la marca del equipo, bueno, eso es un factor, pero va a ser muy poco probable que yo diga, mira, ¿sabes qué? Pues ahora quita el MAVE y luego ahora pone el Whirlpool y vamos a ver cómo funciona. Al menos en los ejemplos que yo les estoy pidiendo a nuestro hogar. Los procesos sí se pueden y sobre la marcha y a prueba y error vamos viendo que son mejorables. Y esto no es nuevo. Hace muchísimos años, no sé ustedes hace cuánto, yo fácilmente hace más de 15 años recuerdo, que ciertas marcas, por ejemplo, de pizza Domino's, que dicen, si no te entrego la pizza en menos de media hora, la pizza es gratis. Y muchos de nosotros asumíamos que pues el que va en la moto, el chavo, el repartidor es quien se la va rifando, ¿no? Se va pasando los altos y va haciendo no sé qué para que paguen la pizza. Cuando en realidad la velocidad lo que le da esta posibilidad es el tiempo en cocina. Se tienen procesos ya establecidos que hacen en el hecho de pensar de yo, cualquier tipo de pizza que yo elabore, la que elabore, en 10 minutos la tengo lista. Esos 15 minutos, 18 minutos me dan la pauta para llegar pues a lo más lejos de la ciudad que se pueda. En aquellos momentos, ahorita me parece que ya no es válido, pero hace mucho tiempo que se trabaja con eso. Ahora, eso nos va llevando de la mano en, bueno, ¿y para qué hacer eso? Hay muchas cadenas que aquí les puse algunos ejemplos, les digo, estuve trabajando en la mañana para ejemplificar, y yo me acordé de alguno que lo podemos inclusive asociar nosotros con un pocayoke, que es una prueba de errores, ¿verdad? En algunos negocios, y yo tengo muy presente esta marca, al menos en Durango, pues aquí pues se ven algunos software, algunas cadenas, que cuando te están preparando un sándwich te dicen, oye, ¿quieres tu sándwich caliente o tostado? Tal vez ustedes lo han visto en nuevos negocios, caliente o tostado. Entonces usted le dice, no, pues tostado. Meten su sándwich aquí, aplastan un botón y ya el chavo nada más se queda ahí o haciendo otras cosas o esperando a que suene. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que yo ya sé que a cierta temperatura, durante cierto tiempo, ya no le doy al chavo la oportunidad de que se equivoque, ¿verdad? Que en lugar de que le ponga 2 minutos, le puso 20 y se volteó, se confundió y lo dijo, me equivoqué. Y 3 minutos y el sándwich ya se quemó. Y de esos ejemplos, lo platicaremos también mañana, hay muchos, ¿verdad? Como Starbucks. Y me dicen mucho, cadenas americanas. Bueno, si usted conoce alguna mexicana, pues dígame, ¿no? Estas fotos, esta yo la tomé, las demás las tomé de internet. Pero fíjense cómo va aumentando la complejidad. El ejemplo que vimos del refresco se limita a una medida. ¿Qué ocurre cuando tenemos una, dos, tres, cuatro más medidas, ¿no? Este tipo de cadenas tiene cierto tipo, por ejemplo, de medidas. Que es un shot para la medida pequeña, por ejemplo. Y utilizan este tipo de licuadoras. Acá las tienen, miren. Preparan, por ejemplo, un frappé. La medida exacta no sobra, no les falta. Puede ser que les falte, les aseguro que no les sobra. Ponen el vaso, lo sientan, oprimen un botón y dicen, pues es un frappuccino. Se pone la persona a hacer otras cosas o a preparar otras tres que se detiene,
se vacían el vaso en la medida que es, en el tiempo correcto. La mayoría de las cadenas lleva a optimizar estos procesos, ¿verdad? No solo de tiempo y en la operación de los trabajadores, sino de los y del control, ¿verdad? Imagínense, pues si usted es dueño de una cadena de 50 tiendas, pues no va a poder estar en las 50 tiendas. Pero lo que sí puede controlar son los insumos, la cantidad de insumo que se lleva. Entonces aquí vamos. ¿Cuáles son los? El ejemplo nos habla de que los que representan como que sean más óptimos y que mayor afectación dan al proceso son estos tres. El porcentaje de carbonato, la presión y la rapidez. ¿Se pueden manipular en sus niveles? Pues aquí puedo decir, sí. Lo que les decía ahorita, ¿verdad? ¿Se puede manipular el nivel? Pues sí, ¿verdad? Sí puedo manipular el porcentaje, sí puedo manipular la presión, sí puedo manipular la rapidez con que se llena. ¿Cuántos niveles tiene? En este caso está balanceado. 3, 3. Pero puede ser que en algún caso tenga, por ejemplo, 5 niveles. La rapidez con que se trabaja puede tener 5 niveles. Regreso de mi listita de verificación con la que estoy trabajando. Ya tengo identificados los factores involucrados y señale cuáles son los que se cree que afectan. Sí, ya son 3. El ejemplo que voy a hacer es 2 o 3. Aunque haya más, voy a seleccionar mayores para el experimento. Ahora, punto número 3. ¿Es posible medir el efecto de estos factores en el proceso? ¿Cómo se evaluaría? Para el ejemplo del refresco, yo establezco un valor objetivo. Lo platicábamos. El objetivo son 355 mililitros. Cuando hago mi primer experimento, me da 352, ¿verdad? Es decir, 3 mililitros menos del valor objetivo. Si ustedes se fijan, aquí no hay tanto problema. ¿A qué me refiero? El ejemplo es cuantitativo, son numeritos. Pero ¿qué pasaría si yo les dijera, ¿saben qué? Pero el experimento yo lo quiero hacer cualitativo. Yo quiero evaluar que ninguna Coca-Cola, el color negro del líquido, se diluya. Es decir, si un refresco dura 3 meses en un estante así de manera vertical, que no pierda su coloración. Aquí lo que estaría yo, si se fijan, es un asunto, ¿verdad? Yo aquí lo que estaría evaluando es el color. Pero ¿cómo evalúo un color? ¿Cómo evalúo un atributo? Lo puedo comparar contra un estándar, ¿verdad? Hay un ejemplo que veremos un poco más adelante la próxima semana. Y nos habla de galletas. Nos dice que lo que se quiere evaluar es qué tan crujiente es una galleta. Y considera 3 factores. El material de los moldes puede ser en vidrio, en aluminio. Ustedes pueden pensar en otro nivel. ¿Cómo se bate, verdad? Con una pala, con una batidora, a mano, por ejemplo. ¿Cuál es la marca de la harina? Costosa, económica. Pero ¿cómo evaluarían ustedes lo crujiente de algo? Ahí está complicado, ¿no? Que, por ejemplo, usted puede probar una galleta y luego decirme, ¿sabe qué? Pues yo sí considero que es crujiente. Y la prueba de alguna otra de sus compañeras y dice, oye, no, pues a mí no me parece crujiente. Para evaluar un atributo,
cómo lo voy a evaluar. Por eso se los puse aquí. ¿Cómo se evaluarán? Y aquí, por ejemplo, en este caso, nos dice, se aplica un cuestionario. El cuestionario, para no hacerlo así como que tan complicado, me refiero a decir, ¿es crujiente o no? Pues alguien va a decir, pues defíneme crujiente. Pregunta otras cosas que complementan esto. Pregunta, del 1 al 10, por ejemplo, ¿cuánto le das a sabor? Del 1 al 10, ¿cuánto le das en su aspecto? Yo puedo decir, no, mira, pues es que sabe muy bien y todo, pero yo como que la veo quemada, o un niño la ve quemada y tal vez como que no le atrae tanto. Está bien, está muy rica y todo, pero tal vez en apariencia no es del todo buena. Su consistencia y su aroma. Puedo evaluar cada cosa de manera individual. O yo le puedo decir, ¿sabes qué? Mira, toma en cuenta todo esto. Toma en cuenta el sabor, toma en cuenta la apariencia, el olor, la consistencia. Y alguien me puede preguntar, oye, ¿pero qué es consistencia? Y debo de tener yo claramente. Algunos de los ejemplos que ustedes me presentaban la unidad 1 me decían, voy a evaluar la viscosidad de algo. Les digo, ¿y cómo van a evaluar viscosidad? Tal vez me puedan definir qué es, pero ¿cómo lo evalúan? Inclusive yo puedo decir, de este cuestionario, tú dame una valoración. Dime del 1 al 10, en ocasiones como que castigamos, ¿verdad? Del 1 al 10 y la gente dice, pues te doy un 5, pero puedo decir, ¿no? Del 5 al 10, ¿cuánto me das? Yo tengo una métrica, pues ¿sabes qué? Pues te voy a dar un 8. Dale pues. Ese 8 para mí va a servir para evaluar qué tan crujiente es. Porque a final de cuentas, miren, yo les puedo decir algo. La galleta puede estar, lo que estamos buscando de salida, que es lo primero, el valor de salida, evalúa qué tan crujiente es la galleta. Pero les aseguro que ustedes no crujiente, ¿sí? Sino que toma en cuenta varios aspectos, varios elementos, pues que les guste, el sabor, la textura, o sea, son varios elementos los que se toman en consideración. Tal vez a mí me sirvan para vender más, ¿sí? Podemos tomar ese ejemplo. ¿Es posible medir el efecto de estos factores en el proceso? ¿Y cómo se evaluaría? Les voy a dar un ejemplo que yo realicé de cero. No realicé, lo fui presentando. Yo dije, para mi negocio, una de las muchas áreas de oportunidad que tengo es que quiero obtener mayor blancura en los blancos que lavo, la ropa blanca que lavo. Me voy a la tablita, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que me dice el formatito? ¿Qué se quiere mejorar o cuál es la problemática? ¿Qué será para mí Y en este ejemplo? Pues puede ser la blancura de la ropa. Muy bien. La verdad, ok. ¿Cómo lo voy a medir? Sí, ¿Cómo lo voy a medir? pues puede ser con la tablita de comparación que tiene ahí. Si fuéramos estrictos, yo les diría, pues me compro un equipo que es un medidor de blancura, ¿verdad? Y ahí pues no hay R. Un medidor de blancura para telas y de manera industrial, pues puedo estar evaluando a ver con mayor certeza cómo tengo un mejor resultado. Si no, está diciendo que lo haga en casa, pues no tengo eso. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues con una tablita. Lógicamente, la tablita esta la tomé de un video que ya se los había presentado anteriormente. Lógicamente, si yo hablo de un nivel de blancura, pues no me voy a ir tal vez hasta estos niveles, ¿verdad? O sea, yo sé que estos niveles, como si metiera una playera blanca a lavar y saliera negra, pues no, ¿verdad? O sea, yo puedo ser
consistente y real en lo que quiero evaluar. Y yo diría, le voy a dar, por ejemplo, aquí está como que claro, ¿no? Del 1 al 10. Yo pondría un nivel, una escala que realmente representara un nivel de blancura óptimo. Y tal vez no puedo decir, oiga, ¿y cómo va a ir comparando qué es más oscurito o cómo va a ir disminuyendo esto? Pero sí puedo tener un contraste. Tal vez el 1 yo tenga la posibilidad de conseguir o por ahí tener a la mano una prenda blanca nueva. Es decir, a ver, yo quiero que mi nivel de esta prenda nueva. Tal vez no, nunca lo voy a lograr, ¿verdad? Pero bueno, ese es mi objetivo. Y mi 10, vamos, lo más ahí sucio que puedo aceptar, pues tenga un contraste, algo que yo diga, esto no lo acepto, ¿verdad? Yo ya lavé esta ropa y no lo acepto. Y tener una métrica real. ¿A qué me refiero? ¿Dónde voy a colocar la comparativa? Yo diría, pues mangas de las camisas, en los cuellos de las playeras, o sea, donde realmente sé que hay acumulación pues de suciedad, ¿no? De uso. Ahí es a donde, a ver, voy a comprar los cuellos. De todas las prendas, voy a focalizarme, por ejemplo, en playeras y camisas. Playeras, voy a checar los cuellos. Camisas, las mangas. Y yo puedo tener una métrica, una tabla de comparación. Lo mismo que se puso acá, miren. Yo estoy evaluando sabor, el aspecto, la consistencia, por ejemplo, qué tan es dulce se te hace el sabor o qué tan agradable o si detectas que está quemado, está sobrecalentado o que está muy blanda o que está deformado, etcétera, ¿verdad? Tal vez aquí la menor cantidad de preguntas que pueda evaluar sean más fácil para una persona. Aquí lo mismo, ¿no? Yo digo una tablita de comparación y así lo hago. Del 1 al 10 y tengo un inicio y un fin. Ahora, regreso al indicador. Ya tengo mi problemática. Punto 2. Identifica los factores involucrados y señala cuáles crees que afectan en mayor medida a Y. Me apoyo de la tablita, ¿verdad? El otro objetivo, pues yo le puedo poner que sí. En mi caso, ¿verdad? Pues sería una tablita de color, un indicador de color. O le puedo poner, es 1. ¿Se fijan? Yo quiero que sea 1. Quiero estar aquí. ¿Cuáles son los factores que están involucrados en el proceso? Ahí les van algunos, ¿verdad? Yo puedo decir, pues el tipo de detergente. Yo puse tipo y marca. Puede ser y o, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tomé en cuenta detergentes líquidos, pero también tomé en cuenta en polvo. Además, ¿qué pasa si le pongo una cucharita de detergente? Le pongo 2. O le pongo una más grandota. Cantidad de blanqueador. Le pongo una tapita. Un indicador como les enseñaba ahorita de café, que son 25 mililitros. ¿Qué complemento utilizo? Pongo vanish, pinol, bicarbonato. De bicarbonato, ¿cuántas cucharitas le pongo? 1 o 2. Si seco la ropa al sol, si utilizo secadora. Y de aquí yo les puedo dar un ejemplo. Les mencionaba a sus compañeros del grupo
que en mi negocio es común que lleguen, pues lo entiendo, no todos, dueños de salones de eventos. Me dicen, mira, yo te garantizo que cada tercer día voy a traerte manteles. Te garantizo, yo tengo eventos jueves, viernes, sábado, domingo, lógicamente antes de la pandemia. Y yo te garantizo que te voy a traer manteles y cubremanteles y las toallas y etcétera. Lo primero que yo pregunto ¿es común que los manteles tengan manchas de qué? Comida roja. De comida, de chile rojo. Entonces yo con ganas de decir, yo casi en ese momento le digo, ¿sabe qué? Por experiencia, pues no va. Le digo, ¿sabe qué? Si quiere vamos trabajando. Y si quiere, pues pruebe mi servicio. Y esto es común, ¿eh? Déjenme les digo, mi local es, el negocio donde lo tengo es un local pequeño. Entonces tengo lavadoras y secadoras, no tiene patio, no, es un local cerrado pequeño, con un solo frente. Yo sé, por ejemplo, tal vez ustedes, o no sé si ustedes laven su ropa o le pueden preguntar a alguien. Yo puedo decirles, miren, Ariel, con un poco de clorina y secar la ropa al sol es lo mejor que pueden hacer para la ropa blanca. Y no es comercial, ¿verdad? Pues ya cada quien sabe. Y no porque sea un detergente caro, etcétera. Pero quita las manchas, por ejemplo, de un mantel con salsa roja, que les decía ahorita, como nos dice su compañero de comida, es bien difícil, es poco probable que yo, como nada más tengo secadoras, por muchos químicos, miren, he utilizado desmugrantes industriales, he utilizado productos de limpieza y he utilizado, y no lo quita. Otra desventaja, en máquinas industriales si utilizamos bicarbonato de sodio, de hecho en las lavadoras nuevas también no se los recomiendo, traen como un pequeño casquillito, más si dicen que traen este símbolo de alta eficiencia. Se llena ese casquillito y no funciona la lavadora. Se puede reparar, pero se tiene que abrir. Yo digo, pues yo ya sé una combinación. Y de los factores que yo tengo, yo puedo decir, yo sé que al menos uno de estos probablemente no afecte tanto el proceso, pero ahí está, ¿verdad? Entonces yo digo, marca de suavidad. Tal vez ese no lo tomo yo en cuenta. Me está pidiendo todo el ejercicio, me voy a quedar con este y con este. Es decir, me regreso a la tablita. ¿Cuáles son los factores involucrados? Pues ya les dije ahorita 4. ¿Cuáles son los que se pueden manipular más fácilmente? Y que yo cita de los equipos, pues ¿para qué pongo un equipo que no está calibrado? Pues primero lo arreglo. ¿Para qué pongo el Suavitel si yo sé que no me afecta? Pues lo quito, ¿no? Me voy a quedar con aquellos que yo considere que en mayor medida afectan lo que yo estoy buscando. Y esto nos lleva poco a poco a ir buscando muchas combinaciones. Me parece que ya les había platicado, no recuerdo el ejemplo, de que al analizar yo los gastos fijos que más tengo en mi negocio, me doy cuenta que es el agua. O pensaría eh, mucha gente me dice, yo pensaba que es la luz, en realidad es el agua. El agua es una tarifa fuerte, industrial, y aunque estoy en Canacintra y tenemos un descuento, sigue siendo muy cara. Buscando y analizando y pensando, yo me di cuenta que pues no había de otra, ¿verdad? La única es disminuir el consumo de agua. Me parece que cuando platicamos de Pocayoke en alguna otra clase, yo les dije, ¿no? De una llave de paso, que mis empleados no sabían cuándo es abierta y cuándo es cerrada. Desde ahí, ¿verdad? Y dije, bueno, pues tengo que enseñarle a mis empleadas, puse un letrerito y así está cerrado y así está abierto, ¿verdad? Se cierra a las 6 de la tarde, se abre a las 9 de la mañana y así, pues cuando menos me ahorro algunos metros al mes. Tengo una lavadora industrial y empecé, ¿verdad? La lavadora industrial. ¿Cuál es el proceso? Pues, por ejemplo, lavamos edredones. Metemos 2, 3 edredones. Se llena de manera, es mecánica, le hicimos mecánica, se llena de agua con el detergente líquido y se comienza el proceso de lavado, ¿verdad? Vamos a pensar, 15 minutos.
17 minutos. Y después se vuelve a llenar la tina y luego se pone en suavitel, que es el proceso que hacen nuestras lavadoras, ¿verdad?, domésticas. Hace otro proceso, se tira el agua y luego se exprime. Y de ahí yo dije, bueno, ¿ya hay alguna forma de ahorrar? Hasta que logré por ahí ubicar, hay detergentes, digo, me parece que ya se los he platicado, que ya traen suavizante. Aclaro, no es para todo tipo de edredón, algunos sí se tiene que hacer bajo un procedimiento así tradicional, pero la mayoría se llena la tolva, se llena, llenamos de agua con un solo detergente que ya trae suavizante, sí, pero el proceso es el mismo. Entonces, en lugar de llenar dos veces la lavadora industrial, pues la lleno una. Y trae ventajas, les digo, para un pequeño negocio de llenar, vamos a pensar así en promedio, 60 lavadoras, por menos que sean al mes, pues lleno vamos a pensar que no se reduzca en la mitad, que se reduzca a 40, pues son algunos metros cúbicos al mes, algunos metros cúbicos al año. Y eso es lo que buscamos, ¿no? En realidad es lo que estamos nosotros buscando. No se queden ustedes con la idea siempre de los ejercicios de procesos industriales muy complejos y de ejemplos que vamos a ver nosotros en la industria y que pensamos, pues ya cuando trabaje me peleo y ya veo qué onda, ya que conozca el proceso. En negocios pequeños, en negocios de nuestro municipio, podemos tener algún tipo de ventaja. Y es lo que yo les pido, ¿sí? Vamos a priorizar en esto. Ahorita al terminar la clase pasaré esto que llevamos, está en IBI, lo voy a pasar a PDF, les mandaré el archivo completo, lo que llevamos hasta ahorita. A mí lo que me interesa es que se queden con esto. Si lo quieren ver así, con la hojita de verificación, a ver, ¿por dónde empiezo? A ver, pues voy a identificar la problemática. Váyanse a la tablita. ¿Qué se quiere medir o cuál es la problemática? Aquí tienen Y. Váyanse paso por paso, ¿sí? Identificar los factores. ¿Cuáles se cree que afectan el mayor? Me voy a la tablita. ¿Hay un valor objetivo? ¿Es cuantitativo o es cualitativo? De los factores, pues con 6 a lo mucho, ¿verdad? Que piensen, tal vez ustedes digan, yo nada más encontré 2. Usted pidiendo 2 o 3, encontré 2. Pues con esos. ¿Cuáles son los niveles? Y si los niveles son manipulables, es lo que le digo. Es que yo creo que puedo cambiar el tipo de vehículo. Pues no, ¿verdad? ¿Puedo cambiar el tipo, la marca de horno? Pues de momento no. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Está claro? ¿Pones? Inge, entonces, basándonos de ahí es lo que más o menos, bueno, lo que más bien vendría, como quien dice en el proyecto. Para mañana. Voy a dejar de compartir. Mañana me van a decir ustedes el avance del proyecto que tengan. Es decir, no va a ser entregable para mañana, pero para mañana me van a platicar, así como les dije yo de la lavandería, así me van a decir, mire, pues yo pienso hacer esto. Pueden basarse de la entrega que hicieron la primera unidad. Acuérdense, la primera unidad pues nada más presentaron un factor. Ustedes me pueden decir, pues le agrego otro factor, o le agrego dos factores, pero debe de cumplir con lo que les estoy diciendo. ¿Qué es lo que quiere medir? ¿Cómo lo va a medir? ¿Y cuáles son los factores? En el ejemplo que yo le dije, le voy a dar los 3 ejemplos que platicamos hoy. Coca-Cola. ¿Qué quiero medir? Pues el volumen, ¿no? La cantidad de Coca-Cola que tiene. ¿Cuáles factores? Ah, pues 3 factores platicamos. ¿Se pueden manipular? Sí. ¿El resultado se puede medir? Sí, porque cuando abro una Coca-Cola y la vacíe, puedo medir el contenido. En el de las galletas, ¿verdad? 3 factores, pero para evaluarlos voy a hacer un pequeño cuestionario. Que tomen en cuenta 3 o 4 cosas. Lo que yo quiero medir de salida es crujiente. Y el que yo les di de la lavandería, ¿verdad? Yo quiero que la ropa esté muy blanca. ¿Qué factores puedo tener? Pues jabón, el complemento, que es Vanish o Pinol, etcétera, y la cantidad
por ejemplo, de cloro que le pongo. ¿Cómo lo mido? Pues con con una tableta comparativa del 1 al 10. ¿Cuál es el 1? Una prenda nueva. ¿Cuál es el 10? Algo que no quiero. ¿Sí? En ocasiones nosotros pensamos, le pongo mucho cloro, la ropa queda percudida o amarillenta. Ah, eso no lo quiero. Ah, pues ese es el 10. ¿Sí? No es que lo traigan hecho. Esto se los digo porque va a ser la única forma en que vamos a sacar dudas. Y ya tienen una guía. Váyanse paso por paso, piensen qué podrían hacer. Puede ser lo que ustedes quieran, es libre. No van a gastar, no se trata de gastar. ¿Sí? Se trata de que nosotros tengamos un panorama de cómo plantear el problema. Es lo que, a eso me refería yo en la clase, la última asesoría antier. El meter los datos a Minitab, el hacer las gráficas, interpretar, pues eso no es problema, honestamente, ¿verdad? O sea, eso ya, por ejemplo, ahorita en nuestra tercera semana del curso, pues eso debe estar sobreentendido, eso no es problema. Pero, ¿qué quiero evaluar? Ahora, lo, de lo que quiero evaluar, ¿puedo obtener resultados? Acuérdense, viscosidad, ¿cómo mido viscosidad? O o un nivel de lubricación en un equipo, ¿y cómo evalúan la lubricación? ¿Sí? O el peso, y luego me hablan de toneladas, ¿y cómo voy a evaluar el peso en toneladas? Hay muchos ejemplos. Chequen en plataforma, les puse algunos. Y hay unos bien sencillos. Pueden hacer un licuado. No quiero así como que tanto porque le des que ustedes también le piensen. Pero a ver, Ok. algún rompope, por ejemplo. Dígame, Raúl. Yo tenía Adelante. platicando con excompañeros pasados aquí en el Tecno, ellos me comentaron una idea que ellos tenían, va, y ya en base a eso yo pensé, dije, pues se puede hacer tal vez, por ejemplo, como un ejemplo, un experimento de diseño de avioncitos de papel, supongamos, para medir qué tanto va a avanzar con algún diseño, cambiar, por ejemplo, algunos 3 diseños, y no sé si así estaría bien, o Pero eso está en incluso internet, también, Raúl. La incluso intención es también, la intención es que lo haga usted. ajá, Eso, pues no, o sea, y pero le ese digo como ejemplo, ejemplo, como ejemplo, o sea, sí, como ejemplo me refiero por ejemplo, al grueso incluso del papel, poner así como si fuera un factor, me refiero nada más como ejemplo, no que lo voy a hacer así. sí, puede ser un ejemplo, el tipo de papel. Si es de su Ujú, libreta, si es de máquina, etcétera. Y luego ajá. el doblez, ¿no? Sí, ¿Qué otro pero factor podría pensar? ahí lo que yo me refería era, por ejemplo, incluso la distancia que recorre según el papel o así, o sea, pero A ver, medir, qué es me lo que decía primero evaluaría? era, lo que evaluaría sería la distancia que recorrería. Ok. Y Eso ya es lo que voy a evaluar. el segundo factor sería los ¿Cómo lo papeles. evaluaría? ¿Cómo lo evaluaría? Es lo que le quería comentar. Mi duda sería algo, de alguna forma, aventarlo con la misma potencia para que no tuviera, y la misma altura, supongo, para que no tuviera algún otro factor que lo hiciera cambiar, pues, como el ejemplo que usted nos puso de las gelatinas, que tenía que ser algo parejo para todos, para los diferentes tipos, por ejemplo, de papel, sería hacerlo lo más justo posible, ¿no? Entonces, Aquí interviene el que sigamos nosotros la tablita. Mire, por ejemplo, yo voy a evaluar qué tan lejos llega un avioncito. ¿Cómo? Una cinta métrica. El que avance más metros o centímetros es el que gana. ¿Qué factores puedo considerar? El tipo de papel, la marca del papel, el tipo de doblez. ¿Quién lanza el avión? Porque lo puede lanzar usted, o lo puedo lanzar yo, o lo puede lanzar su compañero Juan Carlos, o Isela, ¿no? Y puedo tener 15 factores. Lo importante de aquí es que usted me diga, pero lo que más afecta, que en esa justificación de seleccionar 2 o 3 factores, usted me diga, no, mire, pues el tipo de papel y el doblez con el que se haga, por ejemplo,
van a afectar más, porque si yo le digo, ¿por qué no seleccionó el factor personas? ¿Dónde está usted? ¿Dónde está Isela? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está Juan Carlos? Pues porque no lo podría medir. Es decir, la fuerza no sería la misma, no que alguien tenga más o menos fuerza, sino hasta la manera de lanzar sería diferente. Ok, esa era mi duda. Eso es lo que le quería comentar. Ujú. Pero es tan simple, me refiero al hecho de decir, voy a hacer un chocomil y voy a evaluar el chocomil, le voy a preguntar con una pequeña encuesta a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana, ¿no? Yo mismo lo voy a contestar. El chocomil lo hice con leche Lala, con Carlos V en la licuadora, durante 1 minuto. Y un día, no, lógicamente, pues no los voy a poner a probar chocomil todo el día, pero un día les di mañana, por ejemplo, ¿no? La misma encuesta la voy a preguntar, pero tengan en cuenta algo. Ese chocomil, así como les dije en las características, ¿cuántas veces lo van a tener que evaluar en este caso, su familia? Con leche Lala, Carlos V, en licuadora por 1 minuto. Vamos a pensar, lo hicimos hoy, ¿no? Ya se los di a mis papás, a mis hermanos, ya lo evaluaron, ya tengo 5 evidencias. ¿Cuántas veces voy a tener que hacer ese mismo experimento? La combinación que les dije es leche Serían tres, Lala, ¿no? fíjese, leche Lala, Carlos V, en licuadora durante 1 minuto. Ya lo evaluaron. ¿Eso qué es? ¿Cómo le llamamos nosotros? Son réplicas, ¿no? Para que me dé la nova, ¿cuántas réplicas necesito? Más de Dos. 2 o más, ¿verdad? En este caso, ¿cuántas réplicas tendría? Tres. Si le preguntó a su papá, vamos a pensar, a su papá, a su mamá, a sus 2 hermanos de usted. Si lo evalúan, No, pues, ya, ya tiene 5 réplicas, ¿verdad? Ya tendría 5 réplicas, ya la hizo. Ya tendría que hacer otro experimento. Eso es lo que quiero que le piensen. Si se fijan, el experimento está bien fácil. O sea, pues ya tengo la réplica, ya tengo los datos, me voy a Minitab y lo hago. Eso en 3 minutos lo hacen. Pero saber qué va a medir, cuáles factores va a tomar en cuenta y los niveles y cómo hacerlo, eso es lo que yo he tratado de darles a entender, pensar en cómo hacerlo. Piénsenle, cualquier duda, mañana continuamos, ¿de acuerdo? Voy a dejar de